el despertar a la conciencia de ser, entonces necesitaba de dos logros. Lo vamos a decir en un minuto. Dos logros: despertar la conciencia a través de prácticas de atención y purgar la mente. A veces se le llama purgar, se le llama transmutar, se le llama sublimar. Este es el método correcto, entonces, para lograr con estos dos pasos, estas dos partes, lograr el despertar a la conciencia de mi verdadero ser. ¿Ya vieron? Decíamos que es el método correcto y mencionamos de manera conjunta que hay un método que puede ser incorrecto, en el sentido que los discípulos, algunos, pero una cantidad mínima siempre, pueden ir avanzando en su propio despertar, pero su ego, en vez de ir disminuyendo y purgándose y eliminándose, se va fortaleciendo y creciendo. Entonces es un método indeseable que luego debe ser corregido. Pero bueno, en el 99.9, como dije el día de ayer, de las veces, el método está tan bien hecho y logrado para que las personas vayan avanzando y estas dos partes se lleven a cabo. Entonces, estamos hablando que a través de este ejercicio muy sencillo, ustedes entraron, como los que levantaron la mano, a un estado de silencio interior. Bueno, pues la conciencia, tu verdadero ser, es ese estado de silencio interior, pero lo que hay que distinguir muy bien es que ese estado de silencio es estático. Si ustedes quieren decir qué es la verdad inmutable y eterna, qué es lo real, inmutable y eterno, bueno, es algo que permanece por siempre y para siempre y que no cambia nunca jamás. Ustedes a través de esta práctica van conociendo ese estado de silencio interior en el cual, de alguna manera, te das cuenta que en sí mismo no cambia. Yo puedo estar en él, esa conciencia puede darse cuenta de sí mismo, de que él es ese ser y que ese ser no está cambiando. Todo lo que está cambiando, de alguna manera, todo lo que está cambiando es la mente. Lo que está cambiando es lo físico, el exterior. Entonces, para ir a la verdad absoluta, que es inmutable y eterna por siempre y para siempre, tienes que ir descubriendo aquí mismo, en el mundo donde estás, ese estado de vacío y silencio, en el cual es estático, contra lo dinámico. Fíjense muy bien, esto es muy sencillo, pero es muy importante. La existencia es dinámica. Por eso conocen algunas leyes existenciales como en el universo todo vibra, todo se mueve, ¿no? Y entonces todo es mente, el universo es mental. Todo está diciendo que aquello que tú detectes dentro de ti que se mueve, que es dinámico, el exterior es dinámico, mi cuerpo es dinámico, mi mente y mis emociones son dinámicas y se están moviendo continuamente. Entonces todo ello pertenece a lo existencial, existe. ¿Ya vieron? Pero de alguna manera no permanece por siempre, para siempre. Por eso les decía yo ayer que desde el punto de vista de la creación de realidades, todos son sueños dentro de sueños que se van moviendo. Todos los actos que un hombre hace, mentales, verbales y corporales, van dinámicamente construyendo nuevas realidades. Yo dije, son sueños dentro de sueños, pero en realidad son insubstanciales. Recuerden que en algún momento hablamos de las marcas de la existencia y decíamos, las marcas son tres: impermanencia, insubstancialidad y sufrimiento. Entonces, impermanente, las marcas de la existencia. Es impermanente porque todo está cambiando. Entonces, lo que en un momento es, al rato deja de ser. Entonces, es impermanente, no permanece por siempre y para siempre. Y tú estás buscando tu verdadero ser, esencialmente inmutable y eterno, y absoluto en sí mismo. Entonces, todo lo que se está moviendo es insubstancial.
perdón, es impermanente y luego también es insubstancial. La palabra, acuérdense que la palabra substancial quiere decir que es algo que existe por sí mismo y en sí mismo sin ningún agente externo que se lo permita. Por ejemplo, un árbol necesita agentes externos, necesita agua, necesita alimento en forma de tierra, ¿no? Entonces, necesita el sol. Entonces, esos agentes externos le permiten a ese árbol ser lo que es. Pero entonces no es sustancial, porque sustancial es que permanece en sí mismo y por sí mismo, sin ningún agente externo que se lo, que se lo permita. En cuanto le quitas el sol, en cuanto le quitas el agua y le quitas buena tierra, el árbol deja de ser árbol. ¿Ya vieron? Entonces no es sustancial. Entonces, fíjense muy bien lo que es el trabajo espiritual. El trabajo espiritual es la búsqueda en mí de aquello que es verdad, de aquello que es real, con R mayúscula, real, y con V mayúscula, verdad. Por ejemplo, este vaso que está acá, ¿es verdad que es un vaso? Tú dirías, pues sí es verdad, pero puede dejar de serlo, porque si se rompiera y lo metemos en un aparato que lo destruye, pues lo va a hacer arena. Ah, entonces ya, si era verdad que era un vaso, pues ya no es un vaso. Está sometido es impermanente. ¿Ya vieron? ¿Es real? Si es real, aquí está, con él puedo tomar agua. Ahí está. Es verdad y es real. Pero es verdad con V minúscula, bueno, no, es V baja, ¿no? V de vaca, pues, pero V no mayúscula, V pequeña, V chaparrita, pues, y real con R también minúscula. No es verdad, la verdad con V mayúscula o lo real. ¿Y qué estás buscando tú? Aquello que es verdad y aquello que es real. Entonces, eso es que una vez que la persona ha despertado, el despertar menor, le da el primer acceso a darse cuenta que dentro de sí, de manera natural, hay algo que permanece, siempre está sin moverse. Ese ser siempre es. No es dinámico, es estático. Lo dinámico pertenece a la mutación y al cambio de la existencia. ¿Ya vieron? la, 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 lo dinámico. Y lo estático, que nunca se moverá, le llamamos la trascendencia, porque es por siempre y para siempre. Es sustancial, no se ha sometido al cambio. ¿Ya vieron? No es impermanente, es eterno, es inmutable, es el único ser que es. Entonces, cuando las personas despiertan a la conciencia de ser, es su primer acceso a descubrir aquí en el mundo común y corriente y muy al alcance de la mano, dentro de mí está ese ser y ese ser es ser. ¿Y qué hace? Nada, siempre es. Por eso es el ser que es. Tu sí mismo es el verdadero ser que es. Ahí tienen el, el primer, una vez que se ha culminado el primer despertar. ¿Ya vieron? Y entonces de una manera muy rápida se logra un proceso que llamamos discernimiento, viveka, discernir, ¿no? Separar lo verdadero de lo falso. Luego voy a ir a más, pero ahorita váyanme siguiendo porque llegaré hasta un punto donde sea posible para que todos nos entendamos. Pero se separa lo verdadero de lo falso, porque ¿qué es verdad en mí? Verdad o real, real por siempre. Es ese ser. ¿Y ese ser qué es? Pues es conciencia porque se da cuenta. ¿Y cambia? No, pues no cambia. Cambian los pensamientos cuando tú piensas de un tema en otro. Cambian tus emociones cuando pasas de una emoción a otra. Cambian tus sensaciones si tienes hambre, si tienes sed, si tienes sueño, si tienes cansancio. Todo está cambiando. ¿Ya vieron? Cambian el exterior, pues sí cambia. Hoy es de día y en un tiempo más adelante el sol dejará de estar y estaremos en la noche. ¿Ya vieron? Entonces, de ahí que se entienda que yo he dicho, una vez logrado el despertar menor,
se abre la puerta, el acceso para que puedas llegar a la conciencia de ser absoluta, absoluta, absoluto, conciencia de ser absoluto. Y eso quiere decir que el ser que eres tiene ahora que profundizarse más. Tienes cada vez que entrar más dentro de ti a un estado de mayor y mayor y mayor y mayor silencio interior. Esa es una metodología. Y entonces llega un momento en que me he olvidado del mundo, me he olvidado del cuerpo, me he olvidado de la mente y estoy ahí recogido. Y en un momento dado me encuentro con que ese ser en sí mismo es absoluto. No hay nada más que lo que él es. ¿Ya vieron? Entonces se tiene acceso a la verdad absoluta. Ahora tú dices, bueno, pero entonces eres absoluto solamente afuera de la existencia. Fíjense lo que les estoy diciendo. ¿Es absoluto el absoluto solo fuera de la existencia? No, también dentro de la existencia es inmanente porque sostiene esa misma conciencia. Cuando alguien ha recuperado su conciencia de ser absoluto, vamos a decir así como si fuera un ejercicio de meditación, que entraras y encontraras ese absoluto en ti mismo y abrieras los ojos, no verías más que el absoluto por todos lados, aunque todo se seguiría moviendo a tu alrededor. Pero todo eso que se mueve a mi alrededor soy yo mismo, porque ya no hay más que yo, no hay más que el único ser que yo soy. Se mueve, pero no pasa nada. Cambia, sí cambia, pero no pasa nada. Yo soy ahora inmutable y eterno. Ese es el logro de alguna manera mayor.